Voy a hablar de intelectuales en Oriente Antiguo. Más que intelectuales, la gran mayoría fueron monjes. Y ejemplos en Japón y China, en la Edad Media y la Edad Moderna, que fueron las principales potencias de lo que es la cultura oriental y sobre todo Asia. Y dos ejemplos en el ámbito de Japón en la era contemporánea. La escuela Soto Zen es una de las tres ramas principales del budismo Zen japonés, fundada en el siglo XIII por el maestro japonés Dogen Zenjin, y su práctica central es el Shikatansa, que es simplemente sentarse o meditación sin objeto, que sería el yoga, buscando vivir en profunda conciencia y plenitud en la vida cotidiana. Es decir, te sientas, realizas el yoga, esa postura, el Shikatansa, que es sentarse directamente, de rodillas, meditas sin un objeto, enciendes y ahí ya realizas esa forma de relajación, aunque bueno, también al yoga se le puede considerar una forma deportiva, pero bueno, más que deportiva, deporte es un tipo de relajación, es un tipo de postura. El término Shikatansa es la meditación sentada, el Sasen, donde el practicante no busca alcanzar ningún objetivo ni iluminarse, sino que la postura misma se considera la realización de la iluminación, es decir, sentarse, realizar ese tipo de ejercicio y a partir de ahí te tienes que relajar. La escuela Hadong es una de las principales tradiciones del budismo Chan-se, fundada en China durante la dinastía Tang, en el siglo XI por los maestros Dongzhan Liaoyi y Gaosan Benji. Es conocida o fue conocida históricamente por su técnica de meditación de iluminación silenciosa y dio origen a la escuela Soto Zen en Japón, que gracias a la escuela Gaodong es lo que dio lugar a la escuela Soto Zen en Japón, del vino de China. A principios de la media y sobre todo Dongzhan Lianjie y Gaosan Benji fueron los fundadores y bueno, nacieron en torno a, pues antes incluso que el propio maestro Dogen, que fue japonés. El yoga es una disciplina tradicional, física, mental y espiritual originada en India y su etimología proviene del sánscrito yug, que significa unión, y buscar armonizar el cuerpo, la mente y el espíritu a través de la práctica de postura, ejercicios de respiración y meditación. Algo muy parecido al propio término Shikatansa, que es un término en el cual se lleva a cabo la meditación en el ámbito japonés. Los koans es un breve relato, diálogo o pregunta ilógica de la tradición budista Zen. Su propósito no es resolverse mediante la razón o la lógica, sino desarticular el pensamiento analítico para despertar una comprensión intuitiva y directa de la realidad. Los koans en realidad son breves relatos, diálogos o preguntas que son ilógicas, que no tienen nada que ver con el ámbito del razonamiento o la lógica que se lleva a través de ese pensamiento analítico, sino es llevar a cabo un pensamiento totalmente fuera de lo analítico, que es lo que hay en Occidente, y llevar una comprensión intuitiva y directa de la realidad, es decir, acercarte a deidades o a cualquier otro tipo de realidad superior a la que sería el mundo terrenal, como se hablaría en el ámbito religioso cristiano occidental. La escuela Rinzai es una de las tres ramas principales del budismo Zen en Japón, junto con otro tipo de escuelas, que es la escuela Soto, la que he hablado, y la escuela Oaku. Esta escuela, la escuela Rinzai, fue introducida por el monje Eisai en el siglo XII y se diferencia de otras escuelas porque no basa su práctica únicamente en el estudio filosófico, sino en la disciplina y la resolución de enigmas llamados koans, que los koans al final son un breve relato, diálogo, pregunta y lógica que se lleva a través de la tradición budista con el objetivo de no aplicar el pensamiento analítico, racional o lógico, sino aplicarlo a través de la intuición y, bueno, de forma directa o en la propia realidad. De ahí que muchas de las escuelas orientales tengan mayores formas cercanas al pensamiento religioso. La escuela Obaku es una de las tres ramas principales del budismo Ken en Japón, junto con las escuelas Soto y Rinzai, que se fundó por el monje chino Iyen Ryuki y se caracteriza por fusionar la meditación tradicional con los elementos del budismo de la tierra. Por cierto, esta escuela se fundó en 1661, en el periodo de la Edad Moderna ya, y que en realidad lo que intentan fusionar tanto la escuela Rinzai como la escuela Oaku es ese pensamiento religioso con las tradiciones al final de la cultura asiática, no filosófica, claro. Dongzhan Lianji fue monje budista chino de Chanzen de la dinastía Tang, fue el que fundó
o el fundador de la escuela Caudón, de ese tipo de escuela de iluminación que, bueno, pues fue transmitida siglos más tarde a Japón en el siglo XIII por el maestro japonés Dogen y se convirtió Dogen en la escuela Soto del Zen, que fue el que fundó el propio maestro Dogen esa escuela. La recogió de la tradición de la iluminación de la escuela Caodong en China. La tradición china la atribuyó a Dongxian Lianji el canto de Samadhi del espejo previo. Y al final él fue el que fundó la escuela Gaodong, que bueno, pues se transmitió siglos más tarde en Japón por el maestro Dogen y bueno, Kaosan Benji fue el alumno, sucesor y bueno, Kaosan Benji fue maestro chino Chan, reputado cofundador de la rama de la escuela Chan, era originario de Guangzhou, en la actual provincia de Fujian, y abandonó su hogar a los 18 y finalmente a los 25 se ordenó plenamente. Y más tarde o luego se convirtió en alumno y heredero del drama del maestro Chan, Dosan Lianji. Kaosan Benji siguió la doctrina de su maestro Dosan Lianji de la escuela Kondō, que luego más tarde pasó, siglos más tarde, a Japón, por el maestro Dogen, que fue el propio maestro Dogen, el maestro japonés Dogen, el que fundó la escuela Soto del Zen, que recogió esa idea de la iluminación. Dogen fue maestro budista japonés, fundador de la escuela Soto del Zen en este país, que fue el que recogió de la escuela Caodong, de una escuela china, y que en el siglo XIII el maestro Dogen fue el que llevó a cabo esa iluminación. Keisan Jokin fue monje japonés, estudió Zen con el maestro Eyo, primer sucesor de Dogen, y prosiguió sus estudios con el maestro Setsu Dikae, que fue el sucesor de ello. Con ello, que fue el sucesor y estuvo trabajando incluso con el propio maestro Dogen Senji, porque con ello fue el principal asistente de Dogen Senji, fundador de la escuela Soto Zen, trabajó estrechamente con él y compiló gran parte de sus enseñanzas, incluyendo el famoso Sogenso Suimonki y el Komi-yoso o Komi-yoso Sanmai, que bueno, pues lo llevó a cabo. Y al fallecer su maestro y principal colaborador, Dogen, en 1253 se convirtió en el segundo abad de Eigenji, donde lideró la consolidación de la comunidad monástica. A partir de ahí, Dogen Senji, con ello, Kensai Jokin y otras figuras comenzaron con esa iluminación y esa tradición china que la realizaron en su país, en el país del sol naciente, en Japón. Setsu Jikai fue discípulo del maestro japonés Dogen, que fue el que fundó la escuela Soto-Zen y posterior sucesor en el drama de Kong Eyo. Realizó un viaje a China que le confió su maestro Eyo y la importante tarea era de viajar al gigante asiático con el objetivo de estudiar otros monasterios Chan y adquirir conocimientos directos que aplicar en Eigenji. A su regreso se convirtió en el tercer abad de Eigenji y su mandato provocó divisiones internas en lo que se conoció históricamente como la controversia de la tercera generación. Esto obligó a su propio maestro a coger la escuela, o más, sí, la escuela monástica a ello, a retornar el liderazgo hasta que finalmente Jikai se retiró a cuidar pues, a su madre. El monje Myoan Eisai fue maestro budista japonés fundamental para la historia nipona, reconocido históricamente por haber introducido y establecido la escuela Rinzai del budismo Zen en Japón y por traer las primeras semillas de té verde desde China. Muchos de ellos llevaron a cabo diferentes tipos de escuelas, como las he definido y las he explicado en los conceptos. Ingen Ryuki fue poeta, calígrafo y monje del budismo Lingyi-chan de China. Fue una figura importante pues, en el ámbito de la religión y también en el ámbito literario oriental y sobre todo en China. Mumon Yamada fue calígrafo Rinzai y ex abad japonés de Sofukuji en Kobe, que se encuentra en Japón. También fue director de la rama Myoshinji de la escuela Rinzai de Japón y su alumno más destacado, que sigue vivo en la actualidad, es Soda Harada, que tiene más de 80 años, de Sogenji, un maestro influyente tanto en Japón como en Estados Unidos. Es decir, uno de sus alumnos, como otro, Eiji Takada, que fueron alumnos y discípulos del propio Mumon Yamada, pues se fueron de Japón y se fueron a hacer las Américas. Bueno, la obra de Mumon Yamada es Lectures of the Ten Oxherdin Pictures. Y otro discípulo de Mumon Yamada es Eiji Takata,
que fue un monje japonés, discípulo de Mumo Yamada, que vivió y enseñó Zen en México desde 1967 hasta su muerte. Es decir, 30 años estuvo enseñando fuera de Japón. Igual que Soda Harada. Al llegar a este país, hizo un bastión conocido como Keisaku, donde escribió la frase "Aprende por ti mismo, yo nada puedo enseñar", que es algo además que debemos de todos grabarnos en nuestra frente y en nuestra idea de que si tú no aprendes por ti mismo, nadie te va a enseñar. Te pueden dar a alguien pautas, ayudas, pero como no lo hagas tú solo, la gente no va a estar detrás de ti. Nada más. Te pueden apoyar, sí, pero normalmente la familia es raro que te apoye, porque la familia lo que quiere es que hagas algo fijo, en torno a estructuras, me refiero, de monetarias. Si haces otra cosa y te cuesta, pues al final es difícil. Pero bueno, también es verdad que a veces las cosas son como están realizadas o hechas y así es la estructura. Así que con ello finalizo y comento que soy historiador. Y bueno, si os ha gustado este vídeo de intelectuales, aunque más que intelectuales fueron muchos de ellos religiosos entre la Edad Media y la Edad Contemporánea, pasando por la Edad Moderna en el ámbito oriental y sobre todo asiático, pues darle a like, suscribiros, comentar. Repito, no es historiador y nos vemos ya en el próximo.